Hola, bienvenidos una vez más a otro de nuestras emisiones de Crafty Arts Club. Hoy traigo otro tip para ustedes y hoy va de puntos suspendidos. Muchas veces tejemos cosas que son muy largas, como esto que estoy tejiendo ahora, que es un chal, que la parte que va tejiendo es de arriba hacia abajo y como es en pico, todo este borde va creciendo y creciendo, y si lo quiero ver estirado, no lo puedo ver estirado porque como lo estoy haciendo con agujas circulares, me queda todo apretadito y no puedo ver ni medirlo con comodidad. Entonces, ¿qué hago? Utilizo una técnica facilita que me permite pasar un hilo contrastante delgadito a través de todos los puntos. Y esto tiene distintos propósitos que te pueden ayudar. Número uno, poder sacarlo de las agujas sin que peligren los puntos para ver qué medida lleva, cómo te queda, qué tal te parece la caída. Te puede servir también para simplemente dejar esa línea como un marcapuntos de la fila, para marcar la fila, ¿no? Y por último, y tampoco menos importante, si por alguna casualidad tú tuvieses que destejer parte de lo que ya llevas tejido y dejas esa línea de hilo que te signa esa vuelta o carrera, lo proteges porque hasta donde destejas allí, los puntos te van a quedar tomados. Pero vamos a explicarte cómo es que yo logro pasar esto de la manera más fácil. Como te comenté anteriormente, yo estaba tejiendo esto con agujas circulares y ocurre que el modelo de agujas que estoy utilizando es de estos modelos que son intercambiables. Déjame acercar aquí para que puedas ver. Estas son agujas que se conectan y se desconectan al cable. Y este modelo en particular, porque no todas lo tienen, tiene este pequeño huequito que ves aquí. Entonces yo lo que hago es tomar un hilo que me quepa por ese orificio pequeñito y meterlo por allí. Y comienzo a tejer. Entonces, cuando yo tejo, el hilo va a pasar tranquilamente por todos y cada uno de los puntos. Voy a empezar a tejerlo para que puedas ver cómo es. Aquí ya entró todo el hilo y ¿qué hago? Lo saco del huequito y ya puedo retirar mis agujas. Esto me sirve si es que necesitaba utilizar esas agujas para otro proyecto y voy a dejar este en suspenso, o como te decía, simplemente para marcar una vuelta o proteger los puntos, o porque voy a cambiar a otro, voy a tejer en otro sentido. En fin, para lo que quieras que tú necesites dejar los puntos en suspenso. Bueno, ya me dirás si conocías esta técnica, si la has usado. Te invito a que te suscribas al canal y sobre todo te doy las gracias por estar aquí. Comparte este tip si te ha resultado útil y nos vemos en una próxima emisión. Gracias por estar aquí.